Abrazo. Bueno, ahí está Cristian Martin. Inés, bienvenida de vuelta. Es fuerte, ¿no? Escucharlo decir, bueno, vamos a ver qué pasa, voy a tratar de entrar y puede haber otros países. ¿Coincidimos? Sí, lo de puede haber otros países es básicamente la jugada que le sigue, que está tratando de insinuar Putin para sentar a negociar. Y ahí también devela un poco su estrategia hoy con el siguiente paso, ocupación, descabezamiento del gobierno de Zelensky, nombramiento de funcionarios muy afines en cargos críticos del gobierno ucraniano y en función de eso, con esa carta ganadora, sentarse a negociar. Suena muy improbable que Finlandia, Suecia y Polonia, como decía Cristian, sean blancos objetivos. Ya te estás metiendo reales, con Europa Occidental, ¿no? Y, la Unión Europea. Claro. Polonia y Suecia. Claro, son, claro. Y la OTAN directamente, eso implicaría un venir a la defensa inmediata. Eso ya sería una tercera Estados Unidos guerra. están yo veía tu artículo comprometidos. que vos decías, eso no, viste la gran discusión, eso no una tercera guerra mundial. No sería una tercera guerra mundial, porque ahí necesitas la otra potencia dominante. Y hoy la otra potencia dominante no es Rusia, mal que le pese a Putin. Es China. Rusia es una potencia regional. China también es una potencia regional. Pero es mucho mayor que Rusia y tiene mucho mayor proyección. No hay otra potencia dominante del estilo de Estados Unidos. No, los presupuestos de defensa y el armamento y el grado de capacidad militar de China y Rusia juntos no superan a Estados Unidos. Nosotros estamos seteados la cabeza de la Guerra Fría. Claro, nos criamos en eso, que hay dos. Obviamente, sí. Y el que es muy consciente de eso, recién Martín hablaba de la postura de Xi Jinping. La postura de Xi Jinping no es algo azaroso, no es que no quiere que haya una guerra en Europa, comprende el alcance de una guerra en Europa y cómo le impacta a China. Te iba a preguntar en eso, porque también está habiendo noticias respecto de Taiwán. Digo, el ataque permanente también a Taiwán por todo el tema de las bases y además la incidencia que tiene en todo el mercado de microchips y demás, que China, bueno, es una idea que ya viene teniendo hace bastante. Digo, ¿eso es algo que se va a ejecutar, algo que vamos a seguir viendo dentro de esta...? Vamos a seguir viendo este clima de tensión y amenaza permanente sobre Taiwán, este avance gradual del régimen comunista sobre lo que considera es una provincia rebelde, que es Taiwán, para ir recortando su autonomía. Ahora, un avance a lo Putin sobre Ucrania, de Xi Jinping sobre Taiwán, hoy parecería una torpeza. Está muy inestable el mundo y China no necesita un mundo inestable, necesita un mundo estable, bajo sus reglas, pero estable. Claro. Martín, ¿querías decir algo de esto? No, con respecto a lo que dice recién Inés de Xi Jinping, además, si Xi Jinping tuviera otras intenciones, difícilmente hubiera hecho la declaración que hizo. Claro. Hay una cosa muy interesante. Nosotros, una de las cosas que hemos visto durante todo este tiempo de tensión y escalada hasta la invasión, es algo que define si algo es una potencia regional o una potencia global, que es la capacidad de movilización. Claro. Entonces vos viste que Rusia pudo movilizar rápidamente para iniciar un ataque a escala muy importante sobre otro país. No cualquier país puede hacer eso porque muchas veces la exigencia logística es mucho más intensa de que si tenés o no determinada cantidad de tanques, helicópteros, etcétera. Y hoy es cierto que si bien China inició una carrera muy importante en esa dirección, todavía no tiene la capacidad de Estados Unidos de movilizarse, de establecer una logística para intervenir en cualquier lugar del orbe. A Ucrania se lo está comiendo en 48 horas. Bueno, pero eso es algo que también, esto de que decía Cristian recién, ¿no? Del heroísmo, etcétera. Pero cuando vos mirás los canales internacionales, la BBC o CNN, y ves que entrevistan generales o exgenerales americanos, te dicen, es cuestión de días. Es cuestión de, es cuestión de horas. No, ojo, y además hay otra cosa. Putin se está preparando para este momento desde que anexó Crimea en 2014. Exactamente. Se preparó militarmente, se preparó financieramente, se preparó políticamente. Recordemos que extendió su mandato modificó la Constitución para extender su mandato hasta 2036. Va a tener 83 años o más cuando termine. Tremendo. Y empezó. Y va a seguir siendo líder de Rusia. La logística militar no empezó en noviembre, cuando Estados Unidos comenzó a advertir sobre ella. Empezó a principios del año pasado. Es decir, que estos 190.000 hombres, estos miles de dispositivos militares y armas que rodeaban a Ucrania, empezaron a ser movilizados hace un año. Obviamente que se lo comió. Pero la idea de atacarlo y comérselo, como dicen ustedes, está siendo germinada desde hace mucho tiempo. Podemos ver lo de Zaffaroni y Guaisanti, porque no sé si tenemos el tape, porque quiero volver a lo local, conectado con lo internacional. Hoy Zaffaroni pidió que el gobierno argentino sea neutral. Mirá.
Creo que tenemos que no meternos en un conflicto, tomar partido en un conflicto que nos es ajeno. Y bueno, creo que nuestra posición tiene que ser eso, una posición de neutralidad, como tuvimos siempre. Para mí es Rivadavia. No, es el destape. ¿Se puede ser neutral? Depende de qué principios uno quiera sostener en el orden internacional. Si uno no quiere sostener ningún principio, claro, es lo que está haciendo ahora el gobierno argentino, lo que ha hecho hasta ahora, lo que hace Cristina, que como vicepresidenta ni se expidió. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiera sostener y proyectar hacia el resto de la comunidad. ¿Por qué Cristina calla? Es muy difícil saberlo, pero yo tengo dos hipótesis, ¿sí? La primera es que, por lo menos, gran parte de su núcleo duro se manifestó en contra del Fondo Monetario. Claro. Ya puede estar imaginando que no quiere que eso ocurra y entonces viendo dónde no pararse, por lo menos. La otra es al revés, que es este escenario que ella siempre cree tener una visión geopolítica única y un olfato para estas cosas. Sí. Puede pensar que se está reescribiendo un orden mundial diferente y entonces ahí tomar la decisión con el fondo con respecto a eso. Sí. Hay algo que a mí me sorprende, siempre me llama la atención sobre esta administración, es no entienden el mundo. Vos le preguntabas a Martín del principio de neutralidad. Sí. Es una de las víctimas rápidas de esta guerra. ¿Por qué? Hoy no se puede ser neutral respecto de Rusia porque básicamente las sanciones que están aplicando en cadena, esta catarata de sanciones, no solo afectan a Rusia, afectan a todo país que se quiera relacionar económica o comercialmente con Rusia. ¿Por qué China hoy le dice a Xi Jinping, Xi Jinping a Putin, ojo? ¿Por qué China hoy recorta las facilidades de financiamiento de Rusia en la venta de cereales? Porque sabe que se le vienen las sanciones a ese país. Entonces, para vos es un error la neutralidad, como principio. Yo creo que ante el caso de un país invasor que quiebra los principios de derecho internacional, que además vulnera la integridad territorial de un país, no importa cuál sea el argumento o la justificación histórica que le quiera encontrar, la neutralidad es muy difícil de sostener y se hace imposible de sostener ante el escenario de esta enormidad de sanciones. Iba a hacer una pregunta y la adhiero a esto que venías comentando, Inés. ¿Hasta dónde pueden llegar estas sanciones? Se habló mucho del SWIFT, por ejemplo, que es como este CBU internacional, como para ponerlo simple. Ustedes los economistas hablan del SWIFT y es difícil de entender. No, pero es fácil. Explícamelo como dice Fantino. Cada vez que vos acá, en la Argentina, estás haciendo un pago a otro banco, de tu cuenta, yo te transfiero plata por lo que sea, te pago, eso requiere un código, un sistema. CBU. Sí, pero más que el CBU, requiere un sistema de telecomunicaciones financieras. Perfecto. Y eso es el sistema de telecomunicaciones financiero global. Entonces yo te digo, tus bancos no participan más de acá, tus empresas no pueden tener una cuenta en ningún banco. Eso es el SWIFT. Estás aislado. Claro. Pero de alguna manera eso también tiene un contrapunto para una Europa que proviene de ahí el gas, digamos que hay un montón de cosas que lo necesitan permanentemente, digo, la relación comercial. Entonces, ¿hasta qué punto se llega? ¿Se llega hasta una sanción tan fuerte o no? Sí, se va a llegar, básicamente van cayendo las fichas de rechazo a aplicar el congelamiento del SWIFT a Rusia. Y la que falta es Alemania. Alemania ya da por muerto el Nord Stream 2, que es este oleoducto, el gasoducto ya lo siguiente es SWIFT. También Occidente tiene que tener otra carta más de presión sobre Putin. Si acaba con las sanciones hoy, ¿qué le queda para seguir amenazando? Hay un tema que decía Inés que me parece interesante entroncarlo con por qué el gobierno toma una postura u otra, que es, Inés explicaba cuánto tiempo le tiene que haber llevado a Putin a armar logísticamente la invasión. ¿Sí? Y hasta hace poco los principales analistas internacionales de geopolítica te decían, mira, acá hay tres escenarios. Un escenario de tensión, tensión, tensión y negociación. Un escenario de intervención bélica acotada y esto, a escala masiva. ¿Sí? Pero eran tres escenarios abiertos, donde este era el que menos probabilidad tenía en la cabeza de muchos, pero por ahí tenía 25-30%. Esos tres escenarios estaban abiertos cuando Alberto Fernández fue a Rusia. Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser, ya sabiendo que más o menos el camino era no solo va a Rusia, le dice lo que le dice, la puerta de entrada, te ofrezco que Argentina sea la puerta de entrada?
¿Cómo se explica eso? Bueno, por eso, antes hablábamos de la concepción geopolítica que tiene una parte del kirchnerismo, que es una visión maniquea, infantil, casi de colegio secundario del mundo. Antigua también, muy antigua. Salvo que piense lo que vos decías, que viene un nuevo orden mundial y que lo va a dominar China y Rusia y que Estados Unidos se terminó. Sí, pero también esto de que China y Rusia son una cosa también. Que no son un bloque, decimos. Es claro. muy bueno, eso quedó claro hoy. Claro. En la reunión de Xi Jinping. ¿Cómo se explica? Martín no le puede explicar, nadie le puede explicar, pero ¿cómo se explica que Alberto fue hace 3 semanas y le dice a Putin? Mira, en la diplomacia intervienen muchos factores, obviamente los intereses nacionales de un país, la capacidad de un cuerpo diplomático de gestar y de aplicar los intereses de ese país, la capacidad de relacionarse y también la psicología de los gobernantes. Y yo creo que acá la construcción psicológica de Alberto, esto de mentir y pensar que la mentira pasa, esto de decir cualquier cosa y pensar que es impune, jugó un papel, lo traicionó. Y también traicionó a la Argentina. Puedo decir que a veces es más simple la explicación, a veces la psicología Creo juega. que influyen muchos factores. Yo no creo que las explicaciones de la política exterior de un país sean simples, pero por ejemplo, la psicología de Putin interviene mucho en esta decisión, sobre todo de la dimensión de la invasión de ayer. Es un hombre que se siente humillado, es un hombre que está aislado por 2 años de burbuja permanente anti-COVID. ¿Se siente humillado? Él siempre creyó, incluso cuando era un agente del KGB, cuando era un burócrata que empezaba a subir, bueno, lo dijo siempre, la peor catástrofe geopolítica del siglo XX fue el derrumbe de la Unión Soviética, y a partir de ahí él se sintió humillado con eso y se sintió traicionado por Occidente, porque él siempre sostuvo que Occidente le había prometido, el entonces secretario de Defensa Bill Perry, le había prometido a Gorbachev, post-desmembramiento de la Unión Soviética, que la OTAN no se acercaría a sus fronteras. Entonces se siente traicionado, se siente humillado, paranoico por 2 años de aislamiento, y es un hombre que siempre va adelante con una ambición desmedida. Eso es muy interesante. Eso es así, es muy interesante. A veces el problema es que cuando uno va hacia atrás en la profundidad del análisis, otros lo usan como excusa. Claro. Y una cosa es las causas históricas de por qué se llega a una instancia, y la otra es si está bien o mal que alguien decida, no importa cuáles son las causas históricas, lo que acaba de decir actualmente. Y última, hablando de la psicología de los líderes, ¿qué sentís cuando ves al presidente, se quema Corrientes, guerra en el mundo, hay 5% de inflación en alimentos y el tipo está, jugando al fútbol en no sé dónde o inaugurando un polideportivo en no sé dónde? ¿Por qué está tan desconectado de los temas centrales de la gente? Primero hay una característica que tiene el presidente que la describía bastante Inés. No solamente cuál es la manera en que se aproxima a Putin, sino que yo creo que el presidente trata de hacer cosas distintas para distintos auditorios, pero no en virtud de lo que al auditorio le interesa, en virtud de lo que él cree que al auditorio le interesa, porque lo que le dijo a Putin, estoy seguro que no le interesó en lo más mínimo. Sí, y se le notaba. Segundo, este es un gobierno que no tiene foco, no tiene foco. Vos pensás que ahora cuando se discute el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo más bien laxo, donde podríamos estar discutiendo en serio qué hacemos dentro de ese marco para ordenar las cosas para los argentinos, ¿cuál es la molestia del kirchnerismo? Que en el primer momento en que estamos todos obligados a discutir cuál es el plan económico de la Argentina es bajo el marco de lo que acaba de proponer el Fondo en la negociación. Este gobierno no tuvo esa discusión, y no es porque Argentina no tenía problemas ni tiene cosas que abordar. Es como si, yo me imagino lo siguiente, vos tenés una casa que está en muy mal estado y tenés que empezar a refaccionar, tenés que hacer arreglos groseros, severos, importantes, y nunca te sentás a pensar por dónde empezar. No está planificado. ¿Cuál es la etapa? ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿Qué si no hago después no puedo hacer? ¿Cuáles son las cosas de base antes de pensar en el siguiente piso? Y mientras eso es lo que le pasa al gobierno en materia integral de cómo aborda la gestión, el presidente se distrae en lo gestual. Totalmente. Y además, con evidente disociación con lo que espera la sociedad argentina en materia de los gestos que hacen. Me tengo que ir. ¿Lo del fondo cómo termina? ¿Se aprueba para vos en diputados y en el Senado? ¿Vos como senador? Todavía tiene que venir. Bueno. Pero es que realmente... Falta menos un mes. Pero habla Alberto el martes, ¿no? Falta menos un mes. Sí, está bien, pero... El martes le habla al país. Pero es una pregunta que le voy a hacer a Inés. Sí, pero imagina esto.
El fondo tiene 3 estamentos distintos. Tiene los técnicos, que tienen una manera de pensar. Sí. Tienen los funcionarios. Los funcionarios son funcionarios nuevos que se han lavado un poco las manos con Argentina, que han dicho, bueno, ¿sabes qué? No, la quiero mandar al default, es difícil arreglar esto, es este gobierno, pateemos la pelota y demos un cauce para que haya algo. Y después tiene el directorio, que son los accionistas. Claro. En el directorio está Estados Unidos, que tiene bastante interés, y ya lo ha demostrado, en que esto llegue a buen puerto. Pero después están otros países que esta gestualidad de Alberto no suma Fernández, mucho. La propia China. Claro. Alemania, Japón segunda, China tercera, así en orden de importancia dentro del fondo. Gracias, Inés, un lujo de verdad. Gracias, Johnny, gracias. Bienvenida Muchas siempre. gracias. Muy interesante escucharte. Martín, siempre bienvenido. Santi, querido, un placer. Ya me voy al pase de rojo y blanco, como corresponde Pablo Ross.